En una olla incorporamos 4 litros de agua fría para nuestro caldo. En una bandeja colocamos con una pinza el hueso de res limpio en la olla. Utilizamos un bol con agua limpia para retirar las impurezas con la espumadera. En la tabla de cortar, realizamos el corte en mirepoix las hortalizas utilizando el cuchillo cebollero. Agregamos a nuestro caldo con una cucharita pimienta negra y una hoja de laurel. Tapamos nuestro caldo y dejamos en cocción 20 minutos a fuego alto. Así conservamos todos sus sabores. Colamos el caldo utilizando el colador chino y lo pasamos a un recipiente. Una vez lavadas las acelgas frescas, cogemos el cuchillo y cortamos la base para solo dejarnos la parte superior. En una olla pequeña a fuego medio, agregamos las acelgas a ebullición 2 o 3 minutos con una pizca de sal. Pasados los 3 minutos, retiramos las acelgas a un recipiente en hielo y agua para que conserve su color verde. Agregamos un poco de caldo de verduras y un poquito de aceite de oliva, licuamos y colamos. Esta crema la utilizaremos para cocinar el risotto. Para elaborar un risotto utilizamos arroz de grano corto y duro que al cocinarse lentamente en caldo libera almidón y tiene un resultado mucho más fino. Cuando empiece a calentarse en nuestras manos lo tostamos 2 a 3 minutos hasta que se empiece a tostar el arroz y empezamos a hacer la cocción con el caldo de verduras que anteriormente hemos elaborado. El risotto requiere una atención constante durante la cocción. El secreto para lograr su característica cremosidad está en agregar el caldo y la salsa de acelga poco a poco y remover continuamente el arroz, lo que permite que absorba el líquido de manera uniforme. Para que la textura quede tierna pero el interior del grano quede al dente, el tiempo de cocción es de 15 a 18 minutos. Dejamos reposar por 1 minuto y añadimos nuestro queso parmesano y mantequilla fría y realizamos la mantecatura. La mortadela que ponemos encima de nuestro risotto es artesanal con un toque aromático, delicado y ligeramente dulce. Su grasa es de buena calidad. Se funde en el risotto enriqueciendo el grano. Con la sartén caliente añadimos la mortadela cortada a trocitos con una cocción muy rápida solo para caramelizar. Es momento de emplatar nuestro risotto. Colocamos con una pinza nuestra mortadela por encima y disfrutar de nuestro delicioso risotto. Para la elaboración de nuestra fontina de alpeggio fondue, necesitamos leche, nata y queso fontina de alpeggio para nuestra carne. A fuego lento al baño María, añadimos leche, nata y el queso fontina en nuestra cazuela, batiendo para que el queso empiece a derretirse por unos 10 minutos. Añadimos una pizca de sal y continuamos removiendo con nuestro batidor de mano. Para nuestra elaboración de la carne ribeye, recordemos que al sacar del refrigerio dejamos atemperar por 10 minutos. Cortamos a dados y sazonamos con un poquito de aceite de oliva, pimienta, sal, ajo y salvia. Lo dejamos a macerar por 10 minutos con film transparente. Limpiamos nuestras setas con un paño de papel. En la sartén a fuego medio lo incorporamos. Asimismo, elaboramos nuestro fruto seco de avellanas añadiendo un poco de aceite de oliva. A fuego bien caliente nuestra sartén, incorporamos nuestra carne, para sellar por unos 2 minutos, así no se pierden los sabores. Damos vuelta con la ayuda de la pinza. Retiramos y en una bandeja de horno colocamos con las setas, precanletado a 180 grados por 5 minutos. Es momento de emplatar nuestro plato de carne. Vamos a emplatar con el queso utilizando una cuchara. Con la pinza añadimos la carne, setas y avellanas. Y no olvidar nuestra salsa oscura de res para darle ese toque dulzor. Nuestro plato, ternera con fondue fortina, setas y avellanas. No te olvides darle like y suscribirte a mi canal Cocinando con la Nica. Gracias.